Libro de Job, capítulo 1. Quiero compartir una palabra para este nuevo año que comienza, pero tiene que ver con el año que tiene que terminar todavía. Alguno dirá, pero ya terminó. Hoy es 2 de enero. El año ya terminó, el año ya pasó. Ya cambié el almanaque. Me compré uno cristiano y todo, con versículos bíblicos. Pero la verdad que cambiamos almanaques, cambiamos agendas, cambiamos los muebles del lugar, pintamos la casa, cortamos el pasto, para después de unas semanas darnos cuenta de que estamos repitiendo en el año nuevo la misma vida que veníamos haciendo en el año viejo. En realidad, el cambio de año es una cuestión nuestra. Dios no se maneja por el calendario nuestro. Para Dios no es año nuevo. En las manos de Dios están nuestros tiempos. No importa si es 31, 9 de julio, 25 de mayo o 26 de noviembre, que es mi cumpleaños, Dios puede hacer que comencemos una etapa nueva cuando Él quiere, que Él ya lo tiene planeado en su calendario. Es más importante el almanaque de Dios que el nuestro. Es más importante discernir los tiempos del Señor que discernir los tiempos humanos. Pero para nosotros, evidentemente es importante porque comemos lo que no comemos en todo el año, hacemos y corremos lo que no hacemos y corremos en todo el año, saludamos a todos los que no saludamos en el año y nos juntamos con todos los que no nos saludamos en el año y hacemos un montón de cosas, gracias a Dios que terminó diciembre, que no hacemos en todo el año. Y lo cierto que psicológicamente produce en nosotros algo, psicológicamente, porque nos predispone a empezar de nuevo, ¿sí o no? Hay como una predisposición, aunque espiritualmente del 31 al 1 sigo siendo la misma persona, económicamente seguimos siendo el mismo, la familia sigue siendo la misma, no sé que con el año cambió de esposa también, no creo, pero la familia sigue siendo la misma, el pastor sigue siendo el mismo, la congregación sigue siendo la misma, los hermanos siguen siendo, todo sigue siendo lo mismo, pero por una razón psicológica, nosotros estamos predispuestos a algo nuevo. Nos predisponemos a un comienzo nuevo, bueno, decimos, bueno, este año sí, este año se va a dar. Yo ya no digo más la frase que decía todos los años, que este año va a ser el mejor año de tu vida, porque un día Abigail me dijo hace 2 años, 3 años atrás, me dijo, papá, todos los años decís lo mismo. De ese día que Abby me dijo, hace como 4 años atrás, que todos los años digo lo mismo, dije, tiene razón. Las frases son frases, las palabras son palabras, y las expresiones de deseo son expresiones de deseo. Te deseo lo mejor. Total, es gratis. Te deseo lo mejor. Pero todo esto habla de ¿qué? De una predisposición psicológica que tenemos. Y bueno, es bueno aprovechar el envión. No sé si alguna vez empujaron un auto en bajada. Es bueno, porque uno aprovecha el envión. Pero puede ser que si nosotros no entendemos algo que tenemos que hacer con lo que pasó, puede ser que este envión sea solamente algo de unas semanas, de un mes, y nos encontremos pronto viviendo la misma cosa que estábamos viviendo el 31 de diciembre. ¿Cuánto me están entendiendo? Para que eso no nos ocurra, para que realmente haya un cambio o el comienzo de una etapa nueva, hay algo que nosotros tenemos que resolver primero. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Tenemos que resolver las
pérdidas que tuvimos en este año que pasó. O lo extiendo, las pérdidas que hemos sufrido en este año que pasó y en los años anteriores también. Porque todos en este año que pasó y algunos más atrás hemos sufrido alguna clase de pérdida. Y el problema con las pérdidas es que si nosotros no superamos las pérdidas, nos vamos a ver atrapados en un ciclo de frustración y desilusión, porque no se puede empezar una etapa nueva con decirlo, con declararlo. No se puede empezar una etapa nueva si no se procesó debidamente las pérdidas que hemos sufrido, las pérdidas que hemos tenido, porque tenemos que reconocer, este año que pasó, Dios ha sido fiel, pero no todas han sido ganadas. También ha habido muchas perdidas, ¿sí o no? Y no todo ganamos, también perdimos. Y hoy quiero hablar a través de la palabra de Dios, mejor dicho, quiero que la palabra de Dios hable a través de mi vida. ¿Cómo hacemos nosotros para superarnos de las pérdidas? De las pérdidas que se sufren en el ámbito de los afectos, de las pérdidas que se sufren en lo económico, de las pérdidas que se sufren en lo familiar, de las pérdidas que se sufren en el ministerio. Job capítulo 1, versículo 20, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Leo la versión internacional, dice así: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo vivido, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hay algo que como creyentes tenemos que desarrollar y es una gracia que Dios da, que es la capacidad de sobreponernos ante las pérdidas. Tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé la gracia de tener esa capacidad, de tener esa gracia, más que capacidad me gusta la palabra gracia, de tener la gracia de saber sobreponernos ante las pérdidas. Tener la gracia de poder asumir con flexibilidad situaciones límites. Tener la gracia de Dios en nuestras vidas para poder levantarnos cada vez que caemos. Esto es uno de los grandes dilemas, no solo en la vida de todos los creyentes, sino es un gran dilema en la vida de los ministros del Evangelio, de los pastores. Es un dilema para nosotros porque nosotros tenemos que sí o sí tener esta gracia de Dios en nuestra vida, porque no podemos permitirnos quedarnos caídos, porque no podemos permitirnos
quedar postrados y no podemos permitirnos quedarnos en el dolor de una pérdida sufrida. Sí o sí necesitamos desesperadamente la gracia de Dios para sobreponernos ante cualquier pérdida que nos toque enfrentar, y necesitamos la gracia de Dios para tener flexibilidad psicológica y emocional para enfrentar situaciones límites donde parece que todo se rompe, todo se quiebra, el Titanic se hunde, donde parece que todo llegó a un callejón donde no hay salida. Y en la vida cristiana, como en el ministerio, porque yo quiero esto, que entiendan que esto se aplica tanto para ustedes como para nosotros los pastores, porque la palabra es para todos, ¿sí o no? Y déjenme decirle que tanto en la vida cristiana como en la vida en el ministerio, nos pasan cosas que merecemos y nos pasan cosas que no merecemos. Nos pasan cosas dolorosas, nos pasan cosas injustas. Y esta es una gran verdad en la vida que uno, por la experiencia de la vida, creo que ya se habrán dado cuenta. Le pasan cosas malas a gente buena. No por eso estoy diciendo que yo soy bueno. Simplemente estoy diciendo que le pasan cosas malas a gente buena. Pero también le pasan cosas malas a gente consagrada y obediente a Dios. ¿Sí o no? Y también le pasan cosas malas a gente mala. En otras palabras, las malas le ocurren ¿a quién? A todos. O sea, no te sorprendas por estar pasando por cosas malas o por haber pasado por cosas malas. No te sorprendas por el fuego de la prueba. No te sorprendas por las pérdidas sufridas. No te sorprendas por la tribulación o la caída. Esas cosas le pasan a todas las personas. La cuestión no es por qué nos pasan esas cosas. La cuestión es cómo me voy a levantar de eso que me pasó. La cuestión es cómo me voy a sobreponer a eso que me ha acontecido, que me ha sucedido. Y te sucede a veces en el momento donde vos menos lo esperás. ¿A quién no le ha ocurrido? Culto glorioso, domingo a la noche, lunes a la mañana suena el teléfono, mala noticia. ¿A quién no le ha sucedido? Terminaste de orar en tu casa, estás en una comunión perfecta con el Señor, terminaste tu tiempo de comunión, saliste de tu habitación y te esperaron con un mate amargo. Malas noticias. Malas noticias. ¿Cómo te repones después de las malas noticias? ¿Cómo te repones de las pérdidas? ¿Cómo empezar una etapa nueva habiendo superado las pérdidas? Dice la Nueva Versión Internacional: al llegar a este punto, Job se levantó. Al llegar a este punto. Me gusta la expresión de la Nueva Versión Internacional. Al llegar a este punto, Job quebró. Y déjeme decirle algo. Todos tenemos un punto donde quebramos. Todos tenemos un punto donde decimos no doy más. Todos tenemos un punto donde sentimos que no podemos aguantar una mala noticia más. Todos tenemos un punto donde sentimos que nuestra tolerancia ya se acabó, que ya no hay fuerza y no hay ánimo para continuar. Algunos lo tienen, es un punto corto, otros lo tienen más largo, pero todos tenemos ese punto. No hay Superman y no hay Mujer Maravilla. Hay un momento en la vida donde nosotros quebramos. Job tuvo ese momento. El momento donde quebró. Y todos tenemos ese punto. Todos tenemos ese punto en nuestra vida, donde sentimos que no damos más, donde sentimos que ya no queremos seguir, donde sentimos que las fuerzas se acabaron, donde sentimos ya que no tenemos ganas absolutamente de nada. Job llegó a ese punto de colapso, es un punto de colapso,
de quiebre mental, emocional, intelectual. Y Job no comete el error. Él llega al punto donde dice, no aguanto más. Y todos llegamos a ese punto. Todos tenemos ese punto. Pero cuando él llegó a ese punto, que no te aconsejo hacer lo que muchas veces queremos hacer cuando llegamos a ese punto, porque no es bueno. A ver, dicen, no, lo que pasa es que hay que poner el pecho a las balas. Yo por la experiencia que veo muchas películas, el que le pone el pecho a las balas termina baleado, termina muerto. No, acá hay espalda, yo me la banco. Los hombres no deben llorar. Yo era de esa religión, todavía soy medio. Porque uno no quiere reconocer que llega a cierto punto donde ya quebró. Entonces se arma de toda una cosa de armadura, pero que en vez de hacer bien hace mal. No estoy diciendo que sea cobardía, que hay que ser cobarde, hay que ser valiente. Pero una cosa es la valentía y otra cosa es fingir que no te afectó. Una cosa es esforzarte en tu debilidad y otra cosa es decir que no te afectó, que no pasó nada, no pasa nada, no pasa nada, está todo bien, no importa, que se vaya, ya van a venir 100. No importa, perdí 1000, ya voy a recuperar 5000. La plata va y viene. No importa. Decimos así, no importa. En realidad eso muestra el quiebre que hay adentro nuestro. Cuando Job llega a ese punto, dice la Biblia que Job llegó a ese punto de quiebre y dice que Job se levantó. ¿Qué hizo Job? Se levantó. Se levantó Job, pero no se levantó para hacer lo que muchos hacen en esos momentos de quiebre. ¿Qué es lo que muchos hacen en esos momentos de quiebre, de colapso, cuando sienten que no dan más y cuando no quieren más nada, con nada ni con nadie? ¿Qué hacen? Rompen su relación con Dios. Se enojan con Dios, despotrican con Dios, cosa que es un absurdo total. Porque si en ese momento de quiebre yo rompo mi comunión con Dios, rompo mi relación con Dios, rompo mi contacto con Dios, ¿quién me va a levantar? ¿Quién me va a sacar de ahí? Algunos cuando les llegan esas situaciones límites, algunos cuando les llegan esas situaciones donde sienten que no das más, se enojan con Dios, despotrican con Dios. Revolean la Biblia, no leen, no oran, no se congregan, no van a la célula, no diezman, se rebelan, se enojan con Dios, le hacen un piquete, le hacen un paro a Dios. Cosa que es totalmente absurda, porque ¿quién te va a sacar de ahí si no solo Dios? Job se levantó, pero no se levantó para romper su relación con Dios. Job se levantó, en otras palabras, Job se levantó no para preguntarle a Dios por qué, y esto es un dato muy importante que la palabra nos revela. Job en ningún momento se levanta para decirle a Dios por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Job en realidad se levanta para buscar a Dios, para que Dios le diga cómo sigo después de esto. A veces perdemos un montón de tiempo queriendo saber por qué. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo te soy obediente, si yo cumplo tu palabra, si yo soy fiel, si yo diezmo, si yo oro, si yo predico, si yo testifico, ¿por qué me pasa Dios esto? Y yo te voy a decir una cosa, puede que te mueras y nunca tengas la respuesta. Ejemplo, Job. Job perdió 10 hijos, perdió toda su riqueza acumulada durante toda una vida y perdió su salud completamente al punto de transformarse en un enfermo terminal, y Dios nunca le dio explicación de por qué permitió eso. Lean el libro de Job.
Nunca Job tuvo una explicación. Dios lo restauró, pero después de la restauración, ni siquiera Dios le dijo, bueno, mira, hijo mío, yo permití esto, por esto y por esto. Nunca Job supo por qué. Vos y yo sabemos por qué, porque lo leemos en la Biblia. Hubo un desafío entre Dios y Satanás. Dios desafió a Satanás y lo puso como ejemplo a Job, y ahí se armó un conflicto, una guerra espiritual. Job estaba en el medio y ni sabía. Y sin comerla, ni beberla, Job perdió todo y nunca tuvo explicación de por qué. Jamás. Y déjenme decir una cosa, si ustedes se quedan esperando explicaciones de por qué, va a pasar el año y van a seguir tildados todavía en esa pérdida que sufrieron. ¿Cuánto me están entendiendo? Job se levantó no para preguntar por qué, sino para preguntarle a Dios cómo se sigue después de esto. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Cuando la vida te golpea, cuando viene esa piña que te derriba el alma, cuando sufrís esa pérdida en tu vida, cualquiera sea la pérdida, la pregunta que tiene que tener respuesta no es por qué, es cómo sigo. Señor, mostrame, hablame, porque vos sos el único que me podés decir cómo sigo con esto. Y dice el verso 22 una expresión muy hermosa, y dice que a pesar de esto, Job no pecó contra Dios. Que este año también nosotros podamos decir como Job, a pesar de todo lo que me pasó, a pesar de todo lo que perdí, no pequé contra Dios. Como hacen muchos, que le pasan cosas y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pecan. Se enojan, salen de la puerta y se van a pecar. Job le pasó lo que le pasó, y te puedo asegurar, ninguno de los que estamos acá pasó ni el 10% de lo que Job pasó. Y Job, a pesar de todo, no pecó contra Dios. ¿Qué es importantísimo esto, hermanos? ¿Qué es lo que te sucede interiormente cuando sufrís pérdidas? Cuando perdés, cuando no alcanzás, cuando no llegás. ¿Qué es lo que te ocurre adentro? Eso es importante. No es importante lo que perdiste. En definitiva, Dios te puede después devolver o no, pero como Job te puede devolver 4 veces lo que perdiste. Lo importante no es lo que te pasa afuera, lo importante no es lo que perdiste, lo importante es lo que te pasa adentro. Por eso dice la Biblia, a pesar de todo, adentro Job no perdió nada. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa capacidad, esa gracia de reponernos ante las pérdidas? Primero, primer consejo de la palabra, ante las pérdidas, haga el luto necesario. Dice que Job se levantó, se rasgó los vestidos, se afeitó la cabeza y se postró. Eso no lo hizo porque él estaba por una cuestión emocional. Cuando alguien sufría una pérdida en esa época, cuando alguien sufría una pérdida, ¿qué se hace ahora? Cuando alguien pierde un familiar, se viste de negro. Se viste de negro. Bueno, en esa época no se vestían de negro, se rompían la ropa, se afeitaban la cabeza y se tiraban en el polvo de la tierra. Se llama hacer luto. O sea, llorar la pérdida. En vez de estar luchando con Dios de que por qué perdí lo que perdí y perderme la vida esperando saber por qué y perderme la vida queriendo hacerme el guapo, poniendo el pecho a la situación y perder la vida tratando de estar llevando una carga que no tengo que llevar, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Job, hacer el luto por lo que hemos perdido. En otras palabras, llorar lo que tengamos que llorar. Pero yo no voy a llorar, yo no voy a llorar. Pero si no lloramos, no hacemos el luto. Y déjeme decirle una cosa,
Algunos tienen un luto pospuesto de hace rato, porque no se resignan a algunas pérdidas, no lo aceptan. No, esto se va a arreglar. No, algún día va a volver. No, algún día nos vamos a amigar. No, algún día vamos a estar en paz. Déjeme decirle algo, en lo que depende de vos, dice la palabra, tenés que estar en paz con todo el mundo, pero en lo que no depende de vos, si la otra persona no quiere estar en paz con vos, si la otra persona no quiere tener comunión con vos, no te quiere ver, no te quiere llamar, no te quiere saludar, y cada vez que vos te acercás es un conflicto, es un choque, pero vos no te resignás porque decís, no quiero perder, no quiero perder. Estás viviendo una fantasía y una realidad, o sea, no querés hacer el luto, o sea, no querés hacer el velorio que tenés que hacer. Y pero si yo hago el velorio y lo pierdo para siempre, y si pierdo eso para siempre, y si eso es para siempre, bueno, lo vas a poder cambiar. ¿Por qué la Biblia dice en la parábola del hijo pródigo que cuando volvió el hijo pródigo hicieron fiesta? Y cuando vino el hijo mayor, él pregunta por la festichola que había en la casa y el padre le contesta, porque tu hijo era muerto y ha revivido. ¿Se acuerda? ¿Saben por qué dice era muerto y ha revivido? Voy a decir, ¿cuándo se murió? ¿Cuándo se murió? No. Porque cuando un hijo se va de la casa, en esa época, un hijo se iba de la casa en rebeldía, ¿sabe qué hacía la familia? Oriental. Cultura oriental, oriente. ¿Qué hacía la familia? Un velorio. Un duelo. Hacían un velorio con un cajón sin muerto. El que se fue, murió. Ya no es más parte de esta familia. Y hacían un velorio y lo lloraban. Lo lloraban, una semana lo lloraban. Vaya ahora a Medio Oriente. Cada vez que un musulmán se convierte a Cristo, hay velorio en esa casa. Hay velorio. La familia es un velorio y lo velan al que se convirtió. Y ya no es más de la familia porque se murió. Y hacen un velorio y lloran por el muerto porque lo consideran que perdido. Entonces el padre lo consideró que perdido. Hizo el duelo, hizo el luto. Por eso cuando volvió hizo tanta fiesta. Por eso lo mejor que pueden hacer algunos de ustedes, en vez de querer con su fuerza y con su ánimo, con su buena voluntad, estar queriendo mantener una relación, hagan el duelo, lloren, pierdan, hagan el velorio, dice la palabra, echa tu pan sobre el agua y cuando fuere tiempo volverá a ti. Y si no es de Dios que vuelva a ti, eso que perdiste no tiene que volver a ti. Pero es mejor hacer el duelo, es mejor llorar el muerto, es mejor hacer el luto que estar tildado en una experiencia dolorosa de hace 10, 15, 20 años atrás. Porque no te resignas a perder. Y en la vida, hermanos, se gana y se pierde. Y también se pierden relaciones personales. Vino un discípulo que quería seguir a Jesús y le dijo al Señor, deja que entierra a mi padre y yo te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. En otras palabras, ¿para qué va a esperar que se muera? Haz el velorio ahora y seguime. Pero no quiero perder. De todas maneras, por más que quieras retener, si esa relación no está dentro de la voluntad de Dios, y si está dentro de la voluntad de Dios, mejor perdé, mejor haz el duelo, porque Dios te lo va a restaurar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y es mejor llorar al muerto, es mejor hacer el duelo, que si vuelve, haces una fiesta y comes un asado. ¿Cuánto me están entendiendo? Tenés que hacer el duelo, un duelo normal, según los psicólogos, de haber perdido un ser querido, haber perdido un familiar, un duelo normal es de 1 año a 2 años, que lleva a hacer un duelo.
Un duelo anormal lleva 20 años, anormal, 20 años. Decirle que está al lado, hacer el duelo rápido. Haga el duelo, por ahí la fiesta le viene por otro lado. Claro. Algunos no disfrutan su presente porque no se resignan a la pérdida. ¿Y por qué luto? Luto es necesario hacer ante cualquier tipo de pérdida. Pérdida en todo sentido. Perder un cónyuge, perder un familiar, perder un hijo, perder un líder, perder un discípulo, perder familia, perder la economía, perder la salud. Cualquier clase de pérdida. Es necesario hacer un proceso de luto, porque cuando uno sufre una pérdida, a ver, la vida nuestra está fundamentada en ciertos pilares, ¿sí? Nuestros pilares en la vida, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro trabajo, nuestro ministerio, ¿sí? Nuestros pilares, mi auto nuevo, nuestros pilares, ¿sí? Mi casa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pierdo alguno de esos pilares? Pierdo el balance, pierdo el equilibrio en la vida. ¿Y qué es el duelo? Es el tiempo que yo necesito para recomponer mi vida y volverla a un balance con los pilares que me quedaron. Y para eso es necesario hacer duelo, para recomponer nuestra vida, porque si no vamos a quedar torcidos para todo lo que resta del camino. No importa que cambiemos el almanaque, no importa que cambiemos el calendario, no importa que cambiemos la agenda. Si vos no recomponés tu vida, si no haces el duelo, te vas a estar sufriendo todo el tiempo ese pilar que te falta y nunca tu vida va a tener balance, nunca tu vida va a tener equilibrio. Un tiempo vas a estar bien y otro tiempo te vas a estar torcido. ¿Cuánto me estás entendiendo? Por eso uno tiene que aceptar que uno de esos pilares que uno tenía en la vida, se fue, se perdió. En lo que vos te apoyabas, se perdió, se fue, se derrumbó. Tienen cara de hacer velorio ahora mismo, aguanten hasta llegar a casa. Llore lo que tenga que llorar. ¿Qué perdiste? ¿A quién perdiste? ¿Qué cosa perdiste? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Perdiste una amistad? ¿Perdiste a alguien en la familia? ¿Perdiste un discípulo? ¿Perdiste un líder? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tu dinero? ¿Perdiste tu economía? ¿Perdiste tu salud? Llorá lo que tenés que llorar. Hacé el duelo que es necesario. No le pongas el pecho a la bala. Llorá. Pero atención, llorá en el lugar correcto. No andes llorando delante de la gente, porque la gente puede malinterpretar tu llanto. Cuando uno llora delante de la gente, lo que arranca de la gente es lástima. Lo que arranca de la gente son malos consejos, porque la gente no sabe lo que te está pasando y te aconsejan sin saber lo que te está pasando. Por eso, si vas a llorar, y hay que llorar para hacer el duelo, hay que llorar delante del trono de Dios. Porque una lágrima en el trono de Dios tiene más poder que un río de llanto delante de fulanito de tal. Llorar, pero hay que llorar en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios. Hay que llorar y hay que procesar las pérdidas de lo que hemos sufrido. Y hay que aprender a llorar en silencio. Algunos lloran y se entera todo el país que está llorando. Se entera todo el país de su pérdida. Mire, Job capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar maatatita, luego, ninguno de Concordia. Luego que oyeron, yo estoy perdiendo la vista, voy a llorar ya. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar,
porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolar a Job. ¿Me siguen? Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Así estaba de enfermo y hecho cuero Job. No lo conocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Diga conmigo, hicieron duelo por Job. Y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza. Diga conmigo, hicieron duelo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches estuvieron de duelo. Y ninguno le hablaba palabra. Lloraban a los gritos delante de Dios, pero callados entre ellos. Lo peor que te puede pasar cuando estás llorando una pérdida, que vengan a consolarte. No, pero vos tenés que tener fe, tenés que tener fe, arriba ese ánimo, vamos, adelante, vamos, cambia esa cara. Te dan ganas de agarrar la Biblia y... Ellos entendían, cuando vieron el dolor y la pérdida de su amigo, ellos hicieron duelo también, y por 7 días lloraron, callados la boca, no hablaban entre ellos. La próxima vez que usted tenga que consolar a alguien que está pasando por un momento de duelo, acompañe, llore, pero cállese. Amén. Haga duelo con él, llore con ella, pero cállese. Ya va a llegar el momento donde se podrán hablar palabras de ánimo y de fe, pero ese no es el momento. ¿Cuánto me están entendiendo? Segunda cosa que hizo Job para reponerse de su pérdida: adopte una actitud de adoración frente a la pérdida. Dice que Job se levantó y se dejó caer. ¿Qué hizo Job? Se dejó caer. No peleó con Dios, no se puso en contrapunto con Dios, se dejó caer en adoración. No se puso a cantar coritos, no quiere decir que se puso a cantar coritos. Se postró en adoración. La palabra adoración en el hebreo significa, en este caso, se postró en una actitud reflexiva. En otras palabras, se dejó caer y se postró y quedó ahí reflexionando a la espera de una palabra de Dios. Porque él no entendía por qué pasó eso. Ni él sabía cómo se seguía después de eso. Adoración, postrarse en la adoración, como Job se postró, es como quien se postra delante de un rey. Cuando uno se postra delante de un rey, no habla hasta que el rey te dice, ¿qué quieres? Se postró suplicando humildemente, adorando en esta postura de suplicar humildemente. No decir, Dios, me tenés que dar una respuesta. Dios, yo te reclamo que me des una señal. Por eso muchas veces no tenemos respuesta de Dios, porque no nos dejamos caer, nos levantamos con el puño de la fe para reclamarle a Dios que nos diga y que nos hable y que nos muestre que por qué. Por eso muchas veces nunca nos levantamos de esas situaciones, porque esa no es la actitud correcta. Job se postró en adoración y con humildad suplicante esperaba que Dios le diga cómo se sigue. Se dejó caer en actitud reflexiva para ver cómo se supera esto. Job se deja caer, hermanos, delante de 10 cadáveres, sus hijos. Job se deja caer en adoración a Dios, con toda su economía y sus tarjetas de crédito en cero. Toda la riqueza acumulada durante toda su vida estaba perdida. Y se deja caer a pesar de que su cuerpo apenas tenía fuerza para respirar y mantenerse en pie. Él estaba ahí en actitud de reflexión, dispuesto a escuchar, a que Dios le dé una palabra. Delante del Rey, que es el soberano, que es el que sabe el por qué pasan las cosas y es el que sabe cómo seguir después de una situación como esa. Tercero que hizo Job, lo tercero, hizo una declaración, hizo una
confesión. Sacó de adentro algo que lo liberó del dolor, que lo liberó de la angustia, que lo liberó de su pérdida. Dice verso 22, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios que... Parece fácil decirlo, ¿no? Así como yo lo leí, es fácil leerlo y expresarlo. Ahora, él lo está diciendo delante de 10 cadáveres, él lo está diciendo en la ruina económica total, y él lo está diciendo con su cuerpo lleno de cáncer. Y él está diciendo, vine vacío a este mundo, y vacío me voy. ¿Vacío me voy? Hermano, hermana, no te vas a llevar nada de lo que tenés. No te vas a llevar tu esposo, porque viniste sin él, te vas sin él. No te vas a llevar a tu esposa. No viniste con hijos a este mundo y no te vas a ir con hijos de este mundo. No viniste con casa y no te vas a ir con casa. No viniste con auto, moto, bicicleta y no te vas a ir con nada de eso. No viniste con discípulos, así que tampoco te vas a ir con discípulos. No viniste con un líder ni con un pastor, así que tampoco te vas a ir ni con líder ni con pastor. Viniste desnudo y así como desnudo viniste, así desnudo te vas a ir. Así que más vale no te apegues a nada ni a nadie. Porque no te podés apegar a algo o no te podés apegar a alguien que no te vas a poder llevar. El día que te toque partir de este mundo, no te vas a llevar tu cuenta de ahorros, no te vas a llevar tu tarjeta, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu familia, no te vas a llevar nada. Viniste sin nada y te vas a ir. Así que suelte. Decir que está al lado, soltame. Soltame. Amame, pero no me agarres. Se me fue el discípulo, se me fue. No viniste con discípulos a la tierra. Se me fue, la perdí, y si igual la ibas a perder. ¿O no? ¿O te la pensaba llevar a la tumba? ¿No? Ella quiere quedarse y casarse con otro. Claro. ¿O no lo pensó? No, si yo me voy... Hay que entender lo que dice Job. Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos han recibido más de lo que merecían? Yo he recibido en mi vida más de lo que jamás merecí ni mereceré. Y el mismo que me dio todo lo que me dio sin que yo lo merezca, él mismo se lo puede llevar cuando quiere. Porque me lo dio sin que yo lo merezca. Todo lo que tengo y todo lo que soy, me lo dio sin merecerlo. Y así como me lo dio, se lo puede llevar cuando él quiera. Es mejor hacer el duelo, es mejor llorar y es mejor soltar y no tener apego a nada ni a nadie. Jehová dio, Jehová quitó, se fue, el que más diezmaba se fue. ¡Qué terror! No vine con los diezmos de ese, tampoco me voy a ir con los diezmos de ese. No, pastor, no predique tan duro que se nos van a ir las ovejas. Esa diezman lindo. No vine con esas ovejas, no me voy a ir con esas ovejas.
Y si tengo lo que tengo porque Dios me lo dio, y si Él me lo quiere quitar, Dios sabe. Él da y Él quita. El Señor da, diga conmigo, el Señor da y el Señor quita. Jehová dio, Jehová quitó. Y termina diciendo, bendito sea el nombre del Señor. En psicología, el psicólogo usan técnicas de terapia. Te acuestan en el diván, cierran los ojos y cuénteme lo que me pasó. Mi cuñado me estafó. Sí. ¿Tu cuñado te estafó? Sí, mi cuñado. ¿Y qué piensa usted de su cuñado? Y es un desgraciado. No, pero ¿qué siente usted por él? Es un desgraciado. No, pero si él estuviera acá presente, ¿usted qué le diría? Es un desgraciado. Pero, a ver, ¿cómo se lo diría a usted si él es un desgraciado? ¡Lo voy a matar ese! Y grita, y el psicólogo le dice, bueno, grite, más fuerte, sáquelo, vamos, saque. Es un desgraciado, y es este, y lo otro. Pues el psicólogo dice, ¿y ahora cómo se siente? Mejor. Ahora estoy mejor. Me siento liberador, como que se me fue una carga. Eso no lo inventaron los psicólogos, eso lo inventó Dios a través de Job. Porque Job, en el momento donde no daba más, se levantó y dijo, sin nada vine, sin nada me voy, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y se sacó esa carga que lo estaba aplastando. Se sacó esa pesadumbre que lo estaba amargando y lo estaba destruyendo. Él sabía que tenía que sacarlo para poder seguir adelante. Dice que está al lado, sácalo, dale, sácalo. Dale, sácalo. Váyase a su casa esta noche. Vaya, ponga la música fuerte. Enciérrese en su pieza y sáquelo. Pero no enojo, bronca, no. Saque como Job. Y reconozca, sin nada viniste, sin nada me voy a ir. Jehová me dio, Jehová se lo llevó, sea el nombre de Dios bendito. Y vas a tener un año nuevo de verdad. Cuarto, dice que Job no pecó contra Dios, no le echó la culpa a Dios. Sufrimos pérdidas. Y sufrimos pérdida de gente que queremos, de gente que amamos, de gente que apreciamos, de gente que ayudamos. Pero de repente la gente un día se va, un día se perdió, se pierde, se va. Y vos estás llorando o no estás queriendo llorar tu pérdida y estás en esa situación. Pero una cosa tenemos que entender, esto los ministros tenemos que entenderlo y todos los creyentes también tenemos que entenderlo. La gente es, ¿qué? Gente. ¿Cómo, pastor? Igual que nosotros. Son como nosotros. Son gente. Ahora, ¿por qué cada vez que perdemos a alguien? ¿O por qué cada vez que perdemos algo? La salud, el dinero, el trabajo, la economía, el discípulo, el hermanito, el pariente, el cuñado. No sé, ¿qué es lo que perdimos? Asociamos esa pérdida con el abandono de Dios. Decimos que porque esto me está pasando es porque Dios me dejó. Dios me abandonó. Nosotros convertimos los fracasos en abandonos de Dios. La gente y los creyentes piensan equivocadamente que cuando se equivocan y cuando fracasan significa que Dios no está con ellos, porque si Dios estuviera con ellos, le hubiera ido todo bien, hubieran tenido éxito y no hubieran fracasado nunca. Ahora déjeme decirle algo, te puede ir todo bien, podés tener éxito y podés no equivocarte y no fracasar y Dios estar a 1000 kilómetros tuyo. Y podés equivocarte, podés fracasar y puede que no tengas éxito y todavía el aliento de Dios está sobre tu espalda.
Porque la cercanía de Dios con mi vida no depende de cómo me va en la vida. Si cuando me va mal Dios se va y cuando me va bien Dios está, esa es una falsa teología de este tiempo. Que Dios está con los exitosos y a los que le va mal le hizo pipí el perro. Dios está con el que le sale todo bien, pero con el que fracasa y se equivoca es porque Dios no está. Ah, no, me voy con este porque este tiene éxito, pero no sabés si Dios está con él. Sansón pensó un día, después que Dalila le cortó el pelo, ¿se acuerdan? Pensó en despertarse y revolear a los filisteos como hacía siempre. Pero ya Dios, dice la Biblia, Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Era muy exitoso el muchacho hasta que Dios se apartó de él. Y esa es una realidad, hermanos. Nos pasan cosas nos pasaron y puede que nos sigan pasando, pero eso no determina la cercanía de Dios. Dios está conmigo, me vaya bien o me vaya mal. Dios está conmigo, tenga éxito o no tenga éxito. Dios está conmigo, acierte o me equivoque. Dios está siempre conmigo. Mis fracasos no determinan la cercanía de Dios en mi vida. Job, dice la palabra, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es interesante esta expresión de la Biblia. No atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job estaba diciendo, no puedo explicar por qué perdí 10 hijos. No puedo explicar por qué perdí mi economía. No puedo explicar por qué perdí mi salud. Pero yo sé una cosa, Dios no hace nada sin un propósito. Yo hoy no lo puedo explicar, no me piden que lo explique. Pero Dios no hace nada sin tener un plan, sin tener un propósito. Y déjeme decirle algo, lo que perdiste en este año que pasó y lo que perdiste en años pasados, no sé por qué lo perdiste, no sé por qué te fue mal, no sé por qué te pasó esas cosas, pero sé una cosa, Dios no hace nada sin propósito. Dios no hace nada sin un plan. Job estaba diciendo, esto, aunque no lo entiendo, tiene un sentido de parte de Dios. Dios sabe por qué. Digan conmigo, Dios sabe por qué. Vos quizás pensabas que eso era tu fosa y en realidad Dios planeó que eso sea tu plataforma. Dios sabe por qué. Y último, quinto, cómo reponernos ante las pérdidas en la vida, ante las pérdidas en el ministerio, ante la pérdida de la salud, ante cualquier tipo de pérdida. No significa que sea todo fallecimiento de alguien querido, cualquier tipo de pérdida que sufras en la vida. Dice el capítulo 2, verso 3, mire. Y Jehová dijo a Satanás, después que Satanás le quitó todo lo que tenía, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, a pesar de todo lo que pasó, todavía retiene su integridad? Miren el versículo 9, la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad después de todo lo que te pasó? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es notable, la mujer se da cuenta que Job, a pesar de todo lo que le pasó, Job seguía ¿qué? Íntegro. Pero lo notable no es que la mujer se dé cuenta. Lo notable es que Dios mismo dice que Job era recto, temeroso, apartado del mal, y Job todavía, a pesar de todo lo que le pasó, todavía retiene su integridad. Ahora, escuchen esto. ¿Qué clase de hombre era Job? Y aún así le pasó todo lo que le pasó. Era recto, temeroso de Dios
apartado del mal y tenía integridad. Pero no es que lo dice la gente, no es que lo dice el diario. ¿Quién lo decía? Dios. Dios daba testimonio de Job y aún así Job perdió también. Sufrió pérdidas. Pero Job lo que Dios resalta y que la mujer de Job se da cuenta, la mujer le dice, ¿todavía mantenés tu integridad? ¿Por qué no haces como hacen los demás? Que cada vez que le pasa algo malo, revolean la chancleta. Porque, a ver, cada vez que nos pasa algo malo, estamos con la tentación y el peligro de perder cosas de nuestra vida. La palabra integridad significa completo y también integridad significa que no se inclina ni a un lado ni a otro. Hay personas creyentes que cuando sufren pérdidas se inclinan para un lado o para otro. Otros, cuando sufren pérdidas, también pierden parte de lo que son. A ver, tenía fe hasta que sufrió pérdidas. Con la pérdida también perdió ¿qué? Su fe. Era una persona, era un creyente optimista, era un creyente con esperanza hasta que sufrió una pérdida y también perdió su esperanza. Era una persona irreprochable, intachable, hasta que sufrió esa pérdida. Sufrió esa pérdida y perdió su integridad, perdió su carácter, perdió su santidad. Hay personas que con cada pérdida en la vida van perdiendo cosas de su ser interior. Y el peligro con perder la fe, con perder la esperanza, es ¿cómo te recuperás? ¿Cómo te recuperás? Si cada vez que perdés algo en la vida, si cada vez que perdés algo en el ministerio, si cada vez que perdés algo en tu economía, si cada vez que perdés tu salud, si cada vez que perdés una relación, vas a perder tu fe, tu esperanza, tu expectativa, tu santidad, entonces, ¿qué te queda? ¿Qué va a quedar de vos? Y la otra pregunta, ¿cómo haces para levantarte si perdiste la fe y perdiste la esperanza? Por eso uno podrá perder muchas cosas en la vida y podrá perder muchas cosas alrededor de uno. Pero dice la Biblia que Job, los 10 cadáveres delante de él, su economía totalmente truncada, su salud totalmente destruida, sin embargo, todavía mantenía su integridad. Mantenía la fe, mantenía la esperanza, mantenía su santidad. Y por esa fe, Dios le dijo cómo se sigue y cómo se sale adelante. Por eso, hermanos, este año nuevo va a ser nuevo y va a ser una etapa nueva si procesamos las pérdidas. Primero, si hacemos el duelo. Hay cosas que tenés que llorar, hacer el duelo, llorarlas y asumir que se perdieron. ¿Cuánto me estará entendiendo? Lo segundo, como hizo Job, adoptá una actitud de adoración delante de Dios. No te pongas a pelearte con Dios. Ponete en una actitud reflexiva. Dios, vos sabés cómo se sigue después de esta pérdida. Y yo necesito que tú me hables. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres el único que me puedes decir cómo se sigue después de esto. Tercero, desapéguese. Desapéguese. Desnudo viniste, desnudo te vas. Jehová dio, Jehová quitó. Lo que se fue, hermanos, lo que perdiste, Jehová te lo dio y Jehová lo quitó. El diablo me lo va a devolver.
Nada hace el diablo si no está bajo el control de Dios. Amén. Así que no ande corriendo al diablo por ahí. ¿En manos de quién Job perdió sus hijos y perdió la economía y perdió la salud? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién? Del diablo. ¿Y qué dijo Job? Diablo inmundo. No. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, porque aún el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Si perdí lo que perdí, Dios lo permitió. Jehová dio, Jehová quitó, sea como sea, yo voy a bendecir el nombre del Señor. Porque Él sabe cómo sigue esto y Él, aunque yo no pueda explicarlo, Él tiene un plan con esto. Él tiene un propósito con esto. Así que no voy a pecar contra Dios, no le voy a echar la culpa a Dios, ¿sí? Voy a estar expectante porque Dios tiene un plan a través de esta pérdida y no voy a revolear mi Biblia, ni mi fe, ni mi esperanza, ni voy a perder mi santidad. Voy a mantener mi integridad. Y ustedes ya saben cómo terminó Job, ¿sí? Lean los últimos capítulos y van a ver cómo Dios trató a un hombre que supo cómo procesar sus pérdidas. Feliz año nuevo para todos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias, Dios. Cierre sus ojos por un momento, por favor.